Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand y Betichino les doy la más cordial bienvenida a ya el cuarto webinar del ciclo de sistema de potencia. No sé si me escuchan bien, me logran ver bien, me confirman por favor por el chat. Creo que... Perfecto, me escuchan perfecto. Me estaban ahí comentando hace poquito rato que al parecer un sismo bien fuerte en el sur. Esperemos que las personas que estaban participando desde el sur de nuestro país todos se encuentren bien y no haya pasado nada complejo. Como decíamos, este ya es el cuarto webinar del ciclo de sistemas de potencia, donde hemos ido abordando, ¿cierto? Se han ido abordando distintas soluciones. Mi colega que ha estado a cargo de este ciclo principalmente es mi colega Nicolás Vera. Decidimos hoy día darle un descanso por Día del Trabajador, ¿cierto? Para que también tenga una pausa de un ciclo que prácticamente aborda él en su totalidad. Hemos pasado por webinars como transformadores, ¿cierto? Eficientes y celdas de media tensión. Vimos también ductos de barra. Eh, la semana pasada estuvieron viendo tableros eléctricos y el día de hoy tenemos un webinar bien interesante, la verdad, bien interesante y contingente. Vamos a estar hablando de los sistemas de gestión de energía y aquí vamos a tener que hacer una distinción, ¿cierto?, entre lo que es un sistema de gestión como tal en la práctica a nivel de infraestructura y lo que es un sistema de gestión, ¿cierto?, a nivel de reportería. Ya vamos a explicar ahí que existen algunas diferencias, hay una coincidencia de nombres que a veces suele generar de todas maneras confusión, pero que de todas maneras no significa que estén totalmente disociados, totalmente, que no tengan nada que los una. Ya, así que vamos a estar conversando de eso el día de hoy. Como es de costumbre, voy a activar desde ya el modo de pregunta y respuesta. En el caso que ustedes quieran hacer alguna pregunta, la puedan dejar resaltada, ¿cierto?, en el chat y la podamos ver. También les voy a dejar, me dan un segundito y les voy a dejar en la pantalla, si me dan un segundito, les voy a dejar en la pantalla la presentación del día de hoy. Denme un minutito y les dejo al tiro la presentación del día de hoy para que podamos comenzar cuanto antes entonces este webinar. Denme un minutito y ya van a tener en pantalla entonces ahí la presentación. Por favor, les pido que la puedan descargar y ahí me comentan en el chat si está correcto y la pudieron descargar correctamente. Bien, vamos entonces directamente a la presentación para que comencemos, porque es un tema bien, un día especial. Me imagino muchos probablemente también estarán desde sus casas, otros les habrá tocado ir a las oficinas, ¿cierto?, a sus lugares de trabajo, después de una jornada, ¿cierto?, de un día jueves feriado, Día del Trabajador. Vamos a entonces continuar con este ciclo. Dijimos que era el tema de hoy, gestión de la energía, EMS. EMS significa Energy Management System, o sea, sistema de gestión de energía, ya que va a ser nuestro eje o nuestro enfoque del día de hoy. ¿Y por qué digo que es un tema interesante? Es un tema muy contingente porque, como ya sabrán y como hemos abordado y visto en algunos webinars anteriores, ¿cierto?, y en otras jornadas de capacitación, la eficiencia energética está siendo o tomando un papel preponderante en el último tiempo a propósito de la promulgación de la ley de eficiencia energética, a propósito de la incorporación de un pliego de eficiencia energética en el reglamento eléctrico. Entonces, la verdad cumple un rol fundamental ahora, sobre todo en lo que respecta a lo que puede aportar, ¿cierto?, para minimizar o reducir el cambio climático, ¿cierto? Y también en temas de ahorro, de eficiencia de procesos a nivel corporativo, industrial, ¿cierto? Y en varios ejes más. Entonces, es contingente, es relevante, hay que entenderlo, ¿cierto? Y conocerlo cada vez más porque nos va a tocar de seguro en algún momento también aplicarlo. Bien, en el contexto nacional, ¿cierto? Vamos a partir con este recorte hecho que se lo pedía Nicolás ahí de su presentación porque es bien relevante. De hecho, el año pasado, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos a 47 grandes empresas por no cumplir la ley de eficiencia energética. Ya, como dijimos, la ley 21.305 es la ley de eficiencia energética, está, ¿cierto?, ya promulgada hace unos años, ¿cierto? Y nos toca
cumplir, ¿cierto?, varios puntos que en esta ley se establecen, y uno de esos puntos tiene mucho que ver con los grandes consumidores de energía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que señala la noticia? La noticia señalaba, ¿cierto?, que se iba a multar a 47 empresas por no cumplir finalmente con lo dispuesto en la ley de eficiencia energética, ¿cierto?, por no informar sus reportes de gestión de energía, ¿cierto? Y que las multas, peor aún, que las multas podrían llegar a ser incluso hasta 4.000 millones de pesos. Bien, yo aquí les puedo contar algo ya de los años un poco que llevo en temas de eficiencia energética, y es que cuando la ley se estaba discutiendo en el Congreso, durante muchos años estuvo esta ley discutiéndose en el Congreso Nacional, ¿cierto? Muchas de las inquietudes que se generaba a partir de la ley de eficiencia energética era cuáles iban a ser los tipos de incentivos entregar a las empresas para que éstas realmente hicieran eficiencia energética. O sea, se discutía si es que iban a haber rebajas tributarias, ¿cierto? Si iban a tener algún beneficio tributario por hacer eficiencia energética, o cuál iba a ser finalmente el incentivo para que las empresas adoptaran medidas, ¿cierto?, para ser más eficientes en el uso de la energía. Ya durante harto tiempo se discutió, se debatió, ¿cierto? Pero la sorpresa finalmente fue cuando la ley se promulgó, justamente que el mayor incentivo ahora que van a tener las empresas para hacer finalmente eficiencia energética es justamente no ser multadas por una enorme cantidad de dinero. Ya el tema de eficiencia energética, como ya dijimos, es súper relevante y tiene un impacto a la larga que es de carácter nacional. Bien, entonces la ley dice que las empresas que consuman más de 50 teracalorías anuales, o sea, siempre se evalúa el año anterior, o sea, las empresas que hayan consumido más de 50 teracalorías anuales o más, deben implementar un sistema de gestión de energía, ¿ya? Y entiéndase, aquí es donde quiero hacer una separación, entiéndase por un sistema de gestión de energía a un sistema estructurado que nos permita optimizar el uso de la energía, hacer más eficiente el uso de la energía de una forma sistemática, ¿ya? Nosotros siempre asociamos, ¿cierto?, esto con la posibilidad de hacer gestión a través de la infraestructura, ¿ya? Pero la ley lo que señala finalmente, lo que establece es que las empresas deben implementar un sistema de gestión, algo que les permita mejorar finalmente el desempeño energético de forma sistemática, de forma constante. ¿Ya? Eso es lo que se señala. Ahora vamos a ver que esto tiene una implicancia directa también en la infraestructura que yo tenga para poder recabar información de ese sistema de gestión de energía. ¿Ya? Siempre se dice que lo que no se mide no se puede mejorar. Y es ahí donde existe finalmente este vínculo, ¿cierto?, entre desarrollar un sistema de gestión como tal, que muchas veces se puede hacer a través del estándar ISO 50001, ¿cierto?, pero respaldarlo con una información verídica, ¿cierto?, que nos permita tomar buenas decisiones y estructurar un buen plan. Y para eso es necesario contar con medidores, ya poder medir cómo nosotros usamos la energía. Entonces, para medir ese consumo finalmente en teracalorías, que hay que entender que cuando hablamos de teracalorías hablamos de todos los combustibles o todas las energías finalmente que se utilizan en una empresa, eso significa electricidad, petróleo, cierto, gas o todos los tipos de energéticos que finalmente esta industria, ¿cierto?, es necesario, obviamente, una infraestructura para ello. Bien, y en relación, para que lo llevemos nosotros al mundo eléctrico, cuando hablamos de 1 teracaloría, ¿cierto? Estamos hablando de 1.163 gigawatt hora, o sea, es mucha energía, ya es harta energía, por eso no es un listado interminable. Ya hablamos de que para este año, ¿cierto? Esto se publica año a año, cuáles son las empresas con capacidad de gestión, así se denomina. Las empresas con capacidad de gestión se van publicando año a año, ¿cierto? Y obviamente ingresan a este listado si es que la cantidad de energía, obviamente consumida en el año anterior, representa más de 50 teracalorías. Y ahí también hay temas de facturación de por medio, ojo. En la actualidad, ¿cierto? Para lo publicado a finales del año pasado, en agosto, creo que fue del año pasado, son un poco más de 130 empresas las que tienen la obligación de tener capacidad de gestión, ¿ya? Y por tanto, ellas tienen que implementar un sistema de gestión de energía, tienen que adoptar medidas, ¿cierto? Y tienen que evaluar cómo finalmente se ha desarrollado este programa de gestión dentro del año, y eso se le reporta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Bien, para que ustedes se hagan una idea entonces de qué hablamos cuando hablamos de un sistema de gestión, ¿cierto? Y de
provocar esta separación o entender finalmente que solamente tener los medidores por sí solos, ¿cierto? Nos va a brindar mucha información, pero es información que tenemos que hacer algo con ella, ¿ya? Y el sistema de gestión propiamente tal, ¿cierto? Como a nivel de estándar, ¿cierto? Puede proveernos una ruta, ¿cierto? Un camino guiado de cómo nosotros hacer eficiencia energética en la organización, pero que si no está respaldado, por otro lado, por medidores o por equipamiento que me permita tomar buenas decisiones, tampoco va a ser, ¿cierto? Algo 100% certero. Ya, entonces, ahí es donde establecemos estas diferencias que un poco a veces se confunde debido a los nombres de tanto del estándar, ¿cierto? O de la acción energética en una empresa, ¿cierto? Y las infraestructuras de medida necesarias para entregar información, ¿cierto? En esta línea. Bien, no sé si queda claro ese concepto, me lo pueden confirmar ahí, por favor, en el chat y continuamos entonces con este tremendo desafío, ¿cierto? Que es finalmente desarrollar o tomar medidas de eficiencia energética, pero hacerlo de manera concreta y hacerlo de manera asertiva, ¿ya? Y es ahí justamente donde los sistemas de gestión de medida, ¿cierto? La infraestructura de medida nos va a poder dar una mano, ¿bien? Eh, el RIC 14, ¿cierto? Que ya conocemos, ¿cierto? Que ya no podemos decir el nuevo RIC 14, sino que el RIC 14 como tal, ¿cierto? De eficiencia energética, sienta una base para preparar las infraestructuras para lo que viene más adelante o para lo que ya estamos viendo finalmente que está sucediendo. Bien, muchas veces cuando tomamos el RIC, que es un pliego bien cortito, tiene 5 hojas, no es un gran pliego técnico como pasa, por ejemplo, con el de canalizaciones, que son más de 100 hojas solamente, ¿cierto? Ese RIC. Nos vamos a dar cuenta, ¿cierto? Que a veces a veces cuesta interpretarlo, ¿cierto? Podemos entender que hay que medir muchas cosas por separado, ya lo vamos a revisar, ¿cierto? Pero justamente nos cuesta entender para qué se pide medir tanto, ¿ya? Y es ahí donde finalmente este RIC lo que hace o lo que busca un poco es preparar las infraestructuras, preparar la infraestructura de los edificios, ¿cierto? De distinta índole, para que más adelante tengan la posibilidad de hacer una mejor gestión del uso de esa energía. Ya, estos medidores que nosotros instalemos en distintas partes de nuestra instalación, y a lo menos, ¿cierto? Y a lo menos en los puntos que el reglamento señala, nos va a permitir justamente que nosotros podamos hacer una gestión sobre cómo nosotros usamos la energía de mejor manera, identificar, caracterizar y entender cómo usamos la energía finalmente en nuestras plantas, en nuestras instalaciones, en nuestras oficinas, ¿cierto? Porque esto es bien amplio, ya de mejor manera. Cosa que si no lo tuviéramos, si solo siguiéramos el formato que teníamos en el pliego número 4, que era solamente medir el tablero general, cuando este era sobre 200 amperes, ¿cierto? La verdad es que ese formato de medida no nos permite caracterizar el consumo en lo absoluto, no nos permite saber cómo usamos la energía. ¿Ya? Entonces, el RIC 14 apunta a eso, a dejarnos instalaciones preparadas para eso en materia de medición, ¿cierto? Y obviamente considera otros aspectos en materia de gestión de iluminación, en materia, ¿cierto?, de qué realizar o cómo considerar algunas cargas determinadas, ¿cierto? En función de la eficiencia energética. Ya, el día de hoy solamente vamos a hablar de medidores, no nos vamos a meter a la parte de sensores, ya en un par de semanas más comienza el ciclo de eficiencia energética, ahí en ese ciclo vamos a estar conversando en su totalidad de eficiencia energética, desde los principios, los fundamentos de la eficiencia, ¿cierto? Con lo que está pasando ahora, a todos los sistemas que nosotros podríamos implementar. Así que desde ya los dejo invitadísimos a que puedan participar de ese ciclo que comienza, como les digo, creo en 2 semanas más, 2 o 3 semanas más, a estar atentos, ¿cierto? Porque ya van a estar publicados también tanto en nuestras redes sociales como en nuestro sitio web todas esas capacitaciones de eficiencia energética. Bien, como la temática es EMS, nos vamos a centrar entonces solamente en esos puntos del reglamento del RIC 14, ¿cierto? Y vamos a ir desarrollando algunas ideas en función de eso. Lo primero, establecer que el RIC 14 obviamente lo que hace es establecer exigencias de eficiencia energética que tienen que cumplir las instalaciones de consumo de los edificios en el país. Ya está enfocado a los edificios. Nos señala también que esto aplica a todos los edificios nuevos a contar de, ¿cierto?, la promulgación de nuestro reglamento eléctrico en el año 2021, ¿cierto? En adelante, todo edificio nuevo tiene que contar finalmente con sistemas con los puntos que establece el RIC número 14, ¿ya? Los equipos que se instalen en los edificios existentes
posterioridad a la entrada también de vigencia del pliego también deben cumplir con esta exigencia. O sea, si más adelante nosotros renovamos algún espacio, renovamos alguna edificación, alguna infraestructura, nosotros deberíamos de todas maneras tener en consideración los puntos que se están estableciendo en los diferentes pliegos técnicos, ¿ya? ¿Quiénes están exceptuados o quienes finalmente no debiesen cumplir los puntos del RIC 14? Los edificios que son residenciales o bien de oficinas, residenciales o de oficinas, que sean de menos de 2.500 metros cuadrados totales construidos, ¿ya? O sea, residenciales o oficinas de menos de 2.500 metros cuadrados no deben cumplirlo. Los departamentos habitacionales de superficies menores a 300 metros cuadrados construidos tampoco deberían considerarlo. Ojo, si son departamentos habitacionales superiores a los 300 metros cuadrados construidos, también aplica finalmente el RIC número 14, así que algunos departamentos gigantes en el sector oriente deben contemplarlo también. Las áreas comunes de los edificios de viviendas de menos de 5 pisos, ¿cierto? O que posean menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes. Bien, también esos quedan por fuera, hablamos de pequeños edificios, ¿cierto? Del tipo residencial, que podrían ser también perfectamente viviendas del tipo social, ¿cierto? Todo ese espacio queda un poco libre de esto, ¿ya? De lo contrario, tienen entonces que aplicar las exigencias, ¿cierto?, del RIC número 14. Y la exigencia que a nosotros nos compete el día de hoy es justamente la encontramos en el punto 5.2, y ahí es donde habla justamente de la supervisión de la energía. Bien, se tienen que instalar dispositivos que nos permitan en estos edificios, ¿cierto? Para que nosotros podamos hacer una supervisión en materia de energía eléctrica, ¿cierto? Y esto tiene que ser, además, medidas que sean por separado. O sea, lo primero que tenemos que hacer es medir o tener la medida de la energía total que está ingresando a nuestra instalación, conocer cuánta es la energía total de nuestra instalación. Y medir también por separado los sistemas de calefacción, de ventilación, de aire acondicionado, ¿cierto? Y de aguas calientes sanitarias. O sea, tenemos que medirlo por separado. Además, la iluminación interior, exterior, los enchufes, ¿cierto? Los circuitos de enchufe, los sistemas sanitarios de agua potable y alcantarillado, ¿cierto? Y esto es lo referente a bombas o a todos los sistemas que se utilicen finalmente para el agua potable y alcantarillado, y los ascensores. Bien, todos esos elementos, al menos el reglamento nos dice que deberíamos medirlos de manera separada, ¿cierto? Comprender, esto nos va a permitir comprender, obviamente, cómo estamos haciendo uso de esta energía. Bien, ahora, en el punto 5.2.2 nos señala también que en el caso de los edificios residenciales, ¿cierto? Estos sistemas tienen que, sistemas se medirán y controlarán además por separado para los servicios comunes y además para cada inquilino individual. O sea, si tenemos, por ejemplo, el caso de un edificio a renta, que lo vamos a poner más abajo como un ejemplo, ¿cierto? Nosotros deberíamos medir además de todos estos sistemas por separado en los servicios comunes, medir a cada uno de los departamentos, ¿cierto? O inquilinos también de forma individual y tener esa información. Bien. ¿Con qué frecuencia finalmente tienen que establecerse estas medidas y cómo debemos desarrollar el registro? Lo señala también el reglamento. Se dice que tenemos que registrarlo cada 15 minutos. O sea, cada 15 minutos vamos a registrar las medidas de todos estos sistemas, ¿ya? Y obviamente con todas sus variables asociadas. Todo esto finalmente registros tienen que permitirse almacenar por al menos 12 meses. ¿Ya? Y ahí hay un punto también interesante. ¿Por qué debemos almacenar finalmente toda esta información por al menos 12 meses? Porque es el tiempo mínimo que necesitamos, ¿cierto? Es el tiempo mínimo que necesitamos o que vamos a necesitar para después poder hacer un estudio de eficiencia energética, ¿ya? Si yo más adelante quiero implementar un sistema de gestión de energía, voy a necesitar un punto de comparación para saber cuánto voy a mejorar o cómo voy a mejorar. ¿Ya? Y ese punto de comparación se establece a partir, ¿cierto?, de la información que nosotros tengamos del periodo anterior. O sea, la información que tengamos a lo menos de un año antes de que nosotros necesitemos implementar este sistema de gestión de energía. Por eso es importante que todos estos sistemas, ¿cierto?, que van a estar siendo supervisados, van a estar siendo medidos, conserven esta información por al menos 12 meses. Bien, y además nos señala que
se tiene que registrar esta información de forma horaria, diaria, mensual y anual, que también es relevante porque eso nos va a permitir caracterizar los periodos, eso nos va a permitir que nosotros no solamente tengamos la información de un año en global, sino que además podamos saber si es que existen, por ejemplo, algunos meses con determinadas estacionalidades que provoquen influencias en el consumo de energía, ¿cierto? O hacer un estudio mucho más detallado. Por ejemplo, entender o conocer de mejor forma cómo se provoca el consumo en determinadas horas del día, ¿cierto? El tener esta información bien segmentada, bien segregada en horario diario, mensual y anual, nos va a permitir, ¿cierto? Justamente identificar cosas que en el global no podríamos ver. Ya yo les puedo poner un caso bien cercano, ya que nosotros tuvimos en las oficinas de Legrand. Algunos de los que están conectados habrán tenido la posibilidad o habrán visitado en alguna oportunidad, ¿cierto?, las oficinas de Legrand. Pero el año pasado, ¿cierto?, un colega, a solicitud también del grupo de tomar acciones de medida, de acciones de eficiencia energética, ¿cierto?, se dio al trabajo de medir, ¿cierto?, de medir cómo estábamos utilizando la energía en la oficina, ¿cierto?, en las instalaciones. Se hizo no a través del sistema EMS que estamos viendo ahora, sino que se hizo a través de un sistema de Ticino conectado también, que nos permite medir incluso los consumos de los enchufes de manera y llevar también un registro de esa información. Y se encontró, ¿cierto?, con la sorpresa cuando sacamos la información de que teníamos consumos bastante altos, ¿cierto? Y estos se provocaban a las 4 de la mañana. ¿Ya? A las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, ¿cierto? Habían consumos de energía considerables en un horario en que la verdad nadie está en la oficina. ¿Ya? Resultado, ¿cierto? Eran justamente las cafeteras, impresoras, ¿cierto? Las cafeteras, por ejemplo, de estas tipo vendomáticas, donde uno puede sacar café constantemente durante el día, están constantemente calentando el agua, siempre están preparadas para que uno saque un vaso de café, por tanto, constantemente están calentando agua para poder dispensarlo, ¿ya? ¿Tiene sentido que tengamos todas estas cafeteras o que tengamos, ¿cierto?, un montón de impresoras conectadas, por ejemplo, a las 4 de la mañana cuando en realidad no se están utilizando? No tiene sentido, ¿ya? Entonces, el poder tener información que nos permita caracterizar el uso de la energía de forma horaria, de forma diaria, mensual y anual, claramente nos va a dar la posibilidad de tomar mejores medidas de eficiencia energética. ¿Ya? Cuando tengamos que implementar los planes, vamos a poder saber cómo estamos usando la energía, incluso a nivel en cada hora, y eso nos va a permitir tomar mejores decisiones en nuestro plan de acción. ¿Ya? Entonces, esto nos permite entender por qué el RIC también tiene estos puntos, ¿ya? Porque finalmente esto no se explica, no está, pero tiene un sentido que tengamos que almacenar por 12 meses, que tengamos que tener el registro de esta manera, ¿cierto? Porque se está pensando a la larga en una infraestructura de futuro que nos permita hacer gestión, ¿ya? En el plazo de más de 30 días, tenemos que, de la recepción del sistema, debemos entregar a los propietarios o administradores, ¿cierto?, los planos ASBIL de la instalación, los diagramas unilineales, los planos de disposición por cada piso, finalmente, que indique la ubicación y las áreas servidas del sistema de distribución. Tenemos que entregar los manuales de usuario, mantenimiento, tableros, software, las llaves las claves de los software, ¿cierto? Toda la información necesaria para poder utilizar el sistema. De nada sirve finalmente que tengamos muchos medidores instalados si después no los vamos a poder usar, si no los vamos a poder analizar, si no vamos a poder sacar y extraer su data para tomar decisiones, ¿cierto?, cuando queramos implementar un plan de eficiencia energética. Bien. Entonces, esos puntos son relevantes a tener en cuenta. Bien, además debemos entregarle al propietario del edificio o al administrador las características nominales de los equipos que se instalaron. Debemos entregar los manuales de operación y mantenimiento. Tenemos que al menos dejar el nombre y dirección de un servicio técnico calificado para esto, ¿cierto? Y una descripción completa del uso previsto para cada sistema que se debe operar. Ya, entonces, no basta con colocar solo los medidores que me pide el reglamento, sino que el objetivo de esto es dejar una infraestructura de medida funcional que luego pueda tomar, ¿cierto?, un administrador, que luego pueda tomar, ¿cierto?, un gestor de energía y sacarle provecho y sacarle trote, como se dice, ¿cierto?, en buen chileno, para que tenga sentido a la larga también todos los medidores que estamos instalando, ¿cierto?, y se pueda hacer gestión de energía. Bien, no sé si estamos bien hasta ahí, hay alguna duda, están las cosas claras, ¿cierto?, para que podamos ahí continuar con la siguiente. Ahí me confirman en el chat, ¿cierto? Si es que llega a haber alguna duda, la vamos respondiendo de inmediato. ¿Bien? Todo bien, me dice Cristian, entonces están quedando
claro los conceptos. Bien, entonces, entremos un poquito a entender un sistema de gestión de energía, en este caso el sistema EMS que tiene Legrand, ¿cierto? Pero, insisto, sistema de gestión de energía desde la perspectiva de la infraestructura necesaria para tener la información que luego voy a implementar, ¿cierto? Si me corresponde a mí hacer gestión de energía. Bien, el sistema EMS de Legrand es un sistema, ¿cierto? Como el nombre lo dice, de gestión de energía, que nos va a permitir, ¿cierto? Varias cosas dentro de mi instalación. De partida, me va a permitir tener la información necesaria que ya vemos que el reglamento también me pide. Me permite finalmente tener esa información, tomar las lecturas de distintas variables eléctricas, ¿cierto? Y con esto, obviamente, determinar energía, ¿cierto? Y cómo nosotros usamos esa energía. Nos va a permitir además, ¿cierto? A través de su función CX cubo, ¿cierto? Tomar el control y los estados en los que se encuentra mi instalación eléctrica. ¿Qué significa eso? No solamente voy a poder supervisar los consumos de energía, sino que incluso en determinadas oportunidades o situaciones yo voy a poder, si así lo quiero o lo deseo, interactuar sobre los sistemas eléctricos que voy a tener en mi instalación. ¿Ya? ¿De qué manera? A través del control de las protecciones eléctricas, ¿ya? O de otros elementos, ¿cierto? Que voy a poder tener, algún tipo de contactor o elementos que yo tenga en mi instalación. Entonces, voy a poder interactuar sobre ellos para, por ejemplo, generar una desconexión de un circuito que en determinado momento no debiese, ¿cierto?, tener o estar energizado, o que por algún accidente o alguna eventualidad se quedó conectado, ¿cierto?, en un horario que en realidad no debería estarlo. Entonces, no solamente voy a tener la información, sino que voy a poder tomar control de mi instalación eléctrica, saber en qué estado se encuentra y interactuar sobre las protecciones que tenga en mi sistema. Esto yo lo voy a poder hacer de manera local, o sea, voy a poder interactuar en el mismo tablero, lo voy a poder hacer de forma centralizada dentro de mi infraestructura. Por ejemplo, si imaginémonos que hablamos de un gran centro comercial, ¿ya? Yo voy a poder tener una oficina donde voy a tener toda la medida y toda la información centralizada, ¿ya? Y también lo voy a poder hacer de manera remota, o sea, voy a poder conectarme estando en mi casa, si yo soy el gestor energético, lo voy a poder hacer estando en mi casa, ¿cierto? Me conecto al sistema y voy a poder visualizar cómo se están generando los consumos, ¿cierto? Y cómo está a la larga la información de mi instalación. Bien, esto aplica, ¿cierto?, tanto al mundo residencial, aplica también al mundo terciario, o sea, yo lo voy a poder utilizar en los edificios a renta, lo voy a poder utilizar en hospitales, en centros comerciales, ¿cierto?, en este tipo de infraestructura, ¿ya? Y lo vamos a poder implementar también a nivel industrial en materia de medida y gestión de energía eléctrica, ¿ya? ¿Por qué hago la salvedad también y recalco, ¿cierto?, en materia de medición y gestión de energía eléctrica? Porque en la industria pasa mucho, ¿cierto?, que tenemos que medir muchas otras variables también, fluidos, aire comprimido, ¿cierto?, y una serie de otros elementos que son necesarios y que son energía también, ¿ya? Pero en lo que respecta a energía eléctrica, sí vamos a poder de todas maneras hacerlo, ¿cierto?, en la industria. Me dicen, ¿puede compartir la PPT en el chat, por favor? Vamos, denme un minuto entonces y yo les adjunto la presentación en el chat para los que no lo pudieron descargar de la parte superior. Ahí ya está en el chat, ahí me confirman si lo pueden descargar. Bien, entonces ya tenemos la idea general del sistema de gestión de energía MS de Legrand, ¿cierto? Y vamos entonces ahora a tratar de entenderlo un poquito más en profundidad. De partida, el motor finalmente de este sistema de gestión de energía son sus equipos medidores, ¿ya? Insisto, el motor, no el cerebro, ya el cerebro lo vamos a explicar más adelante, existe una unidad finalmente que es la responsable de recopilar toda la información, pero esa central finalmente o ese equipo, ya este web server que lo vamos a explicar más adelante, no tendría mucho sentido finalmente si yo no tengo desplegada una red de medidores, ¿cierto? De contadores de energía que van a ser los que van a alimentar, ¿cierto? La información a este sistema de gestión. Bien, entonces dentro de este sistema de gestión nos vamos a encontrar con distintos equipos de medida. Ya de partida vamos a tener los contadores de energía. Estos contadores de energía, si se fijan, se permite el montaje real-din. Vamos a tener contadores de energía más pequeños que ocupan solamente un módulo de espacio. Ya aquí podemos ver, ¿cierto? En el caso de este contador, tiene corrientes máximas. Fíjense que tenemos corrientes máximas en los casos de los contadores Arrieldin desde 45 amperes hasta 63 amperes. Y en los modelos más grandes tenemos la posibilidad de conectar, ¿cierto?
transformadores de corriente. Ya vamos a poder conectar transformadores de corriente con una relación a 5 amperes. ¿Qué significa? Que yo puedo tener TCs, ¿cierto? Transformadores de corriente que sean capaces de leer, no sé, 100, 200, 300, 400 amperes, por decir algo, ¿cierto? Y van a ser la relación de transformación a 5 amperes que luego yo voy a configurar en mis equipos, ¿ya? Voy a poder medir, ¿cierto? Energía, potencia, ¿cierto? Corriente. Y a medida se fijan que avanzamos y que es más complejo y que pasamos de los contadores de energía a las centrales de medida, que son equipos mucho más robustos y más completos, ¿cierto? Vamos a ver que mejoramos también e incrementamos la cantidad de variables que nosotros podemos tener como información. Por ejemplo, incluso incorporando la distorsión armónica total, ¿cierto? Que podríamos, que para algunas instalaciones es súper relevante, ojo, ya conocer que en una instalación eléctrica yo tengo distorsión armónica, ya identificar dónde está esa distorsión armónica me va a permitir, por otro lado, tomar medidas, ¿cierto? Filtrar estas distorsiones armónicas que tienen un impacto en el factor de potencia y todos saben que un impacto en el factor de potencia es pérdida también de energía, ya, por tanto, a nivel industrial, a nivel de grandes recintos terciarios, es importante supervisar y conocer la distorsión armónica total y qué tipos de armónicos tiene mi planta, ¿ya? Porque eso me va a permitir también tomar acciones más concretas, ¿cierto?, en materia de eficiencia energética. Bien, vemos también que los equipos ya más avanzados cuentan con Modbus, ¿cierto? Fíjense que los básicos también cuentan con Modbus. Y donde vamos a empezar a ver cambios justamente es en la clase de medición, ¿ya? En la clase de medición es justamente la precisión que nosotros tengamos en la medida eléctrica, ya qué tan preciso vamos a hacer. Entonces, en el caso de las centrales de medida son precisiones de 0,5, ¿cierto? Y en el caso de los contadores MID también tenemos ahí, en este MID que vemos acá, no sé si logran ver mi puntero, déjenme ver si lo tengo activo, privado, no lo tengo, ahí ahora sí creo que lo tengo activo, ¿ya? Vamos a poder, ¿cierto?, incorporarlo. Vamos a poder, perdón, se me mezclaron, leí la pregunta y se me mezcló lo que estaba explicando. Voy a terminar acá y explico al tiro lo que me estaba preguntando Raúl. Vamos a poder, ¿cierto?, contar con medidores de este formato, ¿cierto?, MID, que son dos módulos Arriel-DIN, que también, ¿cierto?, tienen clases de precisión 0,5. Ya vamos a explicar por qué ese punto es importante. Bien, pero dijimos, acá está el motor. Finalmente, para tener este sistema de gestión necesitamos medir, ¿ya? Y esta medida es justamente proveniente de los contadores de energía, proveniente de las centrales de medida. Ya, Raúl me estaba preguntando, ¿cierto?, si solamente los equipos que vemos en pantalla comunican Modbus. La verdad, Raúl, que de momento sí. Modbus es por lejos el protocolo de comunicación, uno de los más utilizados en el mundo eléctrico también, ¿ya? No tan, sí, no voy a decir que no es así también en el mundo industrial, porque también, o sea, cuando trabajé en comunicaciones industriales, efectivamente había mucho Modbus, mucho Profibus también, pero Modbus, en su gran mayoría, todos los equipos suelen conversar Modbus, ¿ya? Para el caso de estos medidores, todos ellos comunican en protocolo Modbus. Ya vamos a ver que cuando pasemos un peldaño más arriba en esta escalera de medida, en este esquema de medida, ya vamos a empezar a conversar TCP/IP, ya para que lo tengamos más en cuenta. Bien, Jerko dice sí está activo, perfecto, me confirma. El contador 412068, ¿qué software necesita para programarlo? 468. Ya, ahí utilizamos, Jerko, utilizamos software de nuestros mismos de Legrand, que son gratuitos finalmente. O sea, cuando tú no requieres de un software distinto, un software especial, ya tú puedes ingresar y configurar los parámetros sin inconveniente en él. No tengo ahora con exactitud cuál es ya, pero te lo puedo conseguir. Me puedes mandar un correíto y yo te ayudo a conseguir la información respecto a ese medidor. Se los voy a dejar al tiro acá en el correo y lo vamos a dejar, en el chat y lo vamos a dejar anclado, ¿cierto?, en la parte superior para que lo tengan y me puedan ahí en legrand.com y me puedan escribir ahí sus consultas y yo les doy una mano con esa información. Ya, lo vamos a dejar anclado entonces en la parte superior, el correíto ahí para que lo tengan. Denme un minutito. Ahí está anclado. Perfecto. Ya, dice programarlo, ya lo vimos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre una central de medida y contadores, además de la distorsión armónica total? Tiene que ver también, Marcos, con los formatos. Ya las centrales de medida suelen ser también de panel. Ya en el caso de este tipo de centrales,
se montan sobre las puertas de los tableros, ¿cierto? Cosa que nos permita tener visualización más directa. En cambio, las demás suelen ser, o en este caso, suelen estar montados a real time, ¿ya? Son más completos en general, nos permiten, ¿cierto? En el caso de estas centrales de medida, no solamente montarlo a panel, tener la visualización, sino que además nos permite el trabajo con TC, tienen mayores precisiones, ¿cierto? Incluso son capaces, como se fijan acá en la última línea, de detectar flicker, ¿ya? Si bien el flicker, ojo, no tiene una directa relación, es una anomalía de calidad de energía que es bueno a veces tenerla. Ya los flicker, uno, generan harta incomodidad visual cuando se dan algunas instalaciones y además las frecuencias que generan los flicker muchas veces afectan también otros elementos. Por ejemplo, pueden afectar perfectamente las comunicaciones. Entonces, tienen más características o más prestaciones, ¿cierto? Que solamente el contador de energía que por decirlo así, es un poquito más básica su función, ya en ese aspecto. ¿Bien? Vale, entonces, estábamos viendo estos contadores de energía, ¿cierto? Y veíamos el 412-068, que es el modelo más compacto, más chiquitito a real time, ¿ya? Fíjense que mide energía activa, ¿ya? En kilowatt hora, tiene salida Modbus, tiene una conexión directa de hasta 45 amperes, o sea, yo puedo llegar directamente con el cableado acá duro, por decir así, de 45 amperes, pero acá hablamos de una clase de precisión 1, ¿ya? No quiere decir que una clase de precisión 1 sea mala, pero para algunos aspectos de energía es mucho más recomendable, ¿cierto?, tener precisiones más efectivas, ¿ya? Para, por ejemplo, refacturación o este tipo de situaciones es súper conveniente tener clases de precisión del 0,5. Si yo les cuento, por ejemplo, cuando se transa la energía en las subestaciones eléctricas, o sea, cuando la empresa transmisora le vende la energía a la empresa distribuidora, el intercambio de energía que se hace ahí se hace con medidores de clase 0,2, incluso a veces clase 0,1, porque se necesita muchísima precisión para medir esos grandes bloques de energía que se entregan. Entonces, mientras mejor sea la clase de precisión, más certera va a ser finalmente la información que nosotros tengamos. Bien. En el caso del modelo 412083, que es el que vemos nosotros acá, mide energía activa y mide también energía reactiva. Ya eso también es un plus. Tiene o cuenta con salida Modbus, puedo llegar hasta con 63 amperes directamente. Ya hablamos de clase de precisión 0,5, se monta real DIN, pero lo interesante aquí es que está fabricado bajo norma MID. ¿Ya? Esta norma MID lo que hace es garantizar finalmente la precisión de la medida cuando se trata de facturación. Ya esa es la gracia de que tenga MID. O sea, este medidor que nosotros vemos acá nos va a servir justamente si es que nosotros requerimos hacer una refacturación de esa energía. La certificación MID entonces es una norma de la Unión Europea, busca asegurar la calidad de la medición, ya asegurarse de que lo que se está midiendo sea lo correcto, ya y certifica la precisión de la medida, certifica la transparencia a la larga de esta medida para el usuario y además garantiza que haya o que permita una comunicación del tipo universal con los BMS, ya los Building Management System, los sistemas de gestión de un edificio completo. Bien. ¿Tiene el límite de cuántas unidades de esta referencia se pueden conectar? El límite YERCO, lo vamos a ver, va a depender, ¿cierto?, de la pasarela. Ya vamos a explicar un poquito más arriba, pero existe justamente un límite de conexión por pasarela. Vamos a explicar después cómo funciona la infraestructura, ¿ya? Bien, metámonos un poquito a entender un poco cómo funciona entonces el protocolo o cómo trabaja a la larga estos medidores. Nosotros vamos a tener distintos equipos de medida, si se fijan acá están caracterizados, ¿cierto? Una referencia. Nosotros vamos a tener distintos equipos de medida y estos equipos van a estar trabajando, ¿cierto? O interconectados en una daisy chain de protocolo Modbus, ya una cadena de protocolo Modbus, ¿cierto? Van a estar enlazados cada uno de estos medidores. Bien. Vamos a ver que lo ideal, obviamente, es utilizar el cable Belden o equivalente, que es el típico cable Modbus. Ya Belden es lo más conocido, pero obviamente puede ser Belden o su equivalente. Ya que la distancia o la longitud máxima que nosotros vamos a poder realizar de esta cadena Modbus va a ser de 1000 metros, y eso ya le da una ventaja. Ojo, por eso en los medidores, ¿cierto? Este tipo de equipamiento suele trabajar con este tipo de protocolo de comunicación. Porque imaginémonos en un edificio, por ejemplo. En un edificio nosotros necesitamos, ¿cierto?, recorrer distancias que pueden superar los 100 metros, pueden superar incluso los 200 metros, desplazándonos por piso, ¿ya? Y si pensáramos, por ejemplo, en algunos protocolos de comunicación que se soporten sobre cable Ethernet, ya claramente se nos empezaría a complicar un poquito más. ¿Por qué motivo? Porque
un canal de comunicación con Ethernet no puede superar los 100 metros de distancia. ¿Ya? Entonces, si ya hablamos de un edificio que tenga 150 pisos de altura, imaginemos un edificio de la mitad del tamaño del Costanera Center, ya una comunicación directa por Ethernet ya se empezaría a complicar. Necesitaríamos una infraestructura, ¿cierto?, un poco más robusta, más compleja, o incluso estar pensando en hacer algunas conexiones a través de fibra óptica. Mientras que el protocolo Modbus nos permite distancias de hasta 1000 metros sin inconveniente, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poder recorrer con una daisy chain, ¿cierto?, distintos pisos, ¿cierto?, con alturas hasta 1000 metros, ¿cierto?, con distancias hasta 1000 metros, y vamos a poder seguir comunicando de todas maneras sin problema. Bien, una vez que esta comunicación del tipo Modbus que vemos nosotros acá, que van en este canal, van a llegar, ¿cierto?, a una pasarela. Esta pasarela es un gateway, ¿ya? ¿Cuál es la función de este gateway? Hacer convivir dos redes, ¿cierto?, que están funcionando con lenguajes diferentes. Ya eso es para ponerlo en términos sencillos. Este gateway, esta pasarela que vemos acá, ¿cierto?, lo que va a hacer es hacer la función de una especie de traductor, de tomar la información que viene en Modbus RS485, ¿cierto?, y llevarla, permitirle traspasarla hacia un ambiente Ethernet, ya hacia un ambiente donde nosotros vamos a poder conectar nuestro computador, ¿cierto?, trabajar con una red Ethernet normal, ¿cierto?, y tener acceso a esta información. Entonces, fíjense que la función entonces de la pasarela es un traductor, ¿ya? Lo que hace es conversar dos mundos, ¿cierto?, de lenguajes distintos. Bien, entonces, tenemos en una primera instancia la parte de medición de energía, ¿cierto?, con los medidores. Luego tenemos la entrega de estos datos de los medidores hacia una interfaz o pasarela, ¿cierto?, que va a ser la conversión de Modbus a TCP/IP, o sea, a un lenguaje Ethernet, ¿bien? Y luego lo vamos a llevar entonces al sistema de gestión. Este sistema de gestión es donde yo les digo, acá está así el cerebro de la instalación. Acá es donde nosotros vamos a encontrar un web server, ¿ya? Un web server, ¿cierto?, es una unidad como la que ustedes ven acá en pantalla, que la pueden encontrar en este formato, ¿cierto? Pero también lo podrían encontrar en un formato, cierto tipo de RealDIN, como más parecido a esta interfaz, que la vamos a mostrar más adelante. Y lo que va a tener, ¿cierto?, va a ser, en términos sencillos, un equipo, un computador. Ya este web server funciona como una especie de microcomputador que nos va a permitir estar conectada a la red, que yo voy a poder incluso accesar a a través de un web server que tiene embebido, o sea, una plataforma, una página embebida, que me va a permitir, ¿cierto?, tomar, recopilar, almacenar la información y gestionar esta información. Bien, este mismo web server es el que yo además voy a poder con posterioridad enlazar a un VMS externo, entregarlo, ¿cierto?, para que alguien haga una gestión de esa información. Bien, ¿cómo se comunican estos distintos sistemas? Cuando estamos hablando de la comunicación entre los medidores, ¿cierto?, y hasta las interfaces del tipo Modbus, vamos a ver que la comunicación se provoca a través de un cable Modbus, ¿cierto? Un cable RS485. Cuando hablamos de las distintas pasarelas, y aquí vamos a tocar el punto que nos preguntaba o que nos planteaba Yerko, ¿cierto? Cuando hablamos de las pasarelas y las distintas pasarelas, ¿cierto?, que nosotros podemos tener, ya vamos a estar hablando de que la comunicación se hace a partir de cables Ethernet, ¿cierto?, con conectores RJ45, ¿bien? Y cuando ya estamos en nuestro entorno, ¿cierto?, de web server, ¿cierto?, vamos a ver que acá también la conexión es a través de cables RJ45 o la accesibilidad puede hacerse también de forma inalámbrica a través de Wi-Fi, ¿cierto?, mientras este se encuentre dentro de la red, ¿bien? Esas son las formas o los medios por los cuales se va a comunicar. Ya habíamos dicho entonces que este sistema nos va a permitir medir de forma local, porque esto va a estar instalado en un tablero, vamos a poder hacerlo tradicionalmente como lo hemos hecho, ya vamos a poder tenerlo de forma centralizada, significa que vamos a poder tener a la larga esta información y operarla dentro de una ubicación de mi instalación, pero también lo vamos a poder ver o administrar de forma remota, ¿cierto? También lo vamos a poder tomar desde afuera. Bien. Aquí entonces respondemos las preguntas de Yerko. Fíjense que una daisy chain, y así está establecido en el protocolo Modbus, ojo, no es solamente para esto. Cualquier sistema Modbus que nosotros queramos implementar nos va a permitir una agrupación, una cadena, una daisy chain, lo llaman de distintas formas, ¿cierto? De hasta 32 equipos, ¿ya? Entonces, Yerko, yo voy a poder enlazar hasta 32 medidores tomaditos de la mano, ¿cierto? Fíjense, esta es una cascada Modbus,
¿ya? Voy a tener mi cable Belden y voy a ir pasando equipo por equipo, ¿cierto? Y lo voy a hacer así hasta una totalidad de 32 equipos. 32 equipos que van a salir con su cable Modbus y que van a ingresar a una pasarela, ¿cierto? O a este gateway que ya habíamos mencionado. Bien. El tema es que yo por cada una de estas pasarelas puedo agrupar 32 equipos, pero puedo agregar muchas más pasarelas, ¿ya? Por tanto, eso va a empezar a multiplicar la cantidad de medidores que yo voy a poder tener dentro de mi sistema. Una vez que esta pasarela ya recibe sus 32 medidores, toda esta información de los 32 medidores se transforma a Ethernet y es llevada después hasta el web server. Bien, entonces, cada uno de estos medidores va a tener una propia dirección. De esa manera nosotros no vamos a confundir la información de un medidor con otro, porque dentro del protocolo Modbus es necesario que cada uno de estos medidores cuente con su propia dirección Modbus, ¿ya? Por tanto, cada uno de los medidores que tengamos en nuestra plataforma, en nuestra red, ¿cierto? Va a tener un identificador único. Por tanto, nos va a permitir diferenciar qué medida es la que nosotros estamos tomando. Bien. Fíjense que vamos a poder tener incluso, ¿cierto? Si cada una de estas pasarelas nos permite tomar 32 medidores, nosotros vamos a poder, y el web server nos permite tener hasta 255 puntos, ¿qué va a pasar? Que vamos a poder instalar hasta 8 pasarelas, ¿ya? O sea, yo voy a poder instalar 8 pasarelas con 32 medidores para alcanzar los 255 puntos. Y si eso es poco, me quedo corto, yo aún así voy a poder agrupar incluso hasta 3 web server, ¿cierto? Para alcanzar 765 puntos de medida, ¿ya? Eso es una enormidad. O sea, vamos a tener la posibilidad de incorporar un montón de medidores sin problema. Bien, Felipe Figueroa nos dice, no existe una redundancia. Felipe, ¿ahí en qué sentido te refieres a redundancia? Para entender un poquito. ¿Redundancia en el mismo equipo? Porque finalmente una redundancia tú la podrías desarrollar. O sea, si tú quisieras, por ejemplo, asegurarte de que nunca pierdas estos 32 medidores, quieres irte a la segura, perfectamente puedes dejar cableados tus medidores a 2 pasarelas. ¿Ya? Si una de estas pasarelas fallara, la otra de todas formas entregaría la información. ¿Ya? Ahora, si quisieras hacer redundancia por medidores, ahí ya estaría un poquito más costoso todo, la verdad, porque imagínate duplicar la cantidad de medidores. ¿Ya? Es medio complicado, pero si, por ejemplo, tú lo quisieras hacer a nivel de pasarela, es factible. O sea, insisto, esta pasarela finalmente va a llegar a un switch, ya donde tú vas a tener, o router, cualquiera sea el caso, puede ser un switch o un router, y va a estar comunicando esta información justamente a este sistema, ¿ya? Lo que sí ahí tú tendrías que tener la posibilidad en el web server de diferenciar y de decir, oye, esta información que estoy recibiendo acá es la misma que estoy recibiendo acá y anular una de las dos. Ya eso ahí me queda la duda realmente si es que se puede hacer, Felipe. Ahí es algo que nos tocaría a nosotros también investigarlo, ¿ya? Dice, ¿algún ejemplo en qué instalación podría ocupar cercano a 250 medidores? Eh, Sí, o sea, ejemplos podemos poner, Raúl, distintos, ¿ya? Porque tú podrías querer medir distintas ubicaciones. No sé, lo pienso de esta manera. Pongámonos en el caso de un gran edificio como puede ser el Costanera Center o como puede ser el MUT, ¿cierto? O cualquier otro de estos grandes edificios que tienen, muchas oficinas también, ¿cierto? Pero que además tienen bodegas, tienen estacionamiento y tienen un montón de otras ubicaciones que subarriendan. Entonces, en esos casos tú perfectamente puedes tener más de 250 puntos de medida. O sea, yo solamente lo pienso en la oficina de Legrand, la cantidad de medidores que hay por todos lados es enorme, ¿ya? Entonces, imagínate si tú quieres hacer además la gestión, ¿cierto? Por piso, o tú quisieras centralizar la gestión por piso de distintas variables, claramente puedes necesitar muchos puntos de medida, ¿ya? Dice, estos 32 puntos serían un circuito en el caso de un edificio. Eh, no sé si te refieres ahí, Cecilia, a la alimentación de esos medidores, ¿ya? Y yo ahí le diría sí, ¿ya? Si ese es el caso, ¿ya? Pero tenemos un esquema más adelante donde lo vamos a revisar para el ejemplo de un edificio a renta, ¿ya? Para que les quede también más claro cómo sería esa infraestructura de medida, ¿bien? Vale, entonces, por ejemplo, lo que vamos a necesitar obviamente es tener tableros por piso, ¿ya? Vamos a necesitar tableros por piso donde nosotros tengamos. Estos tableros de piso nos van a permitir obviamente
dejar los medidores, tener los medidores ahí, tomando la medida por piso, ¿cierto? Todos tus medidores van a estar asociados, por ejemplo, no sé, en este veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medidores, ¿cierto? Que probablemente están tomando el consumo de energía total de 9 departamentos que probablemente hay en un piso, ¿ya? O de 9 locales comerciales, ¿cierto? Que están en un piso de strip center, por ejemplo, ¿ya? Y lo están llevando posteriormente a un gateway que acá no está. Fíjense que en este tablero no está ese gateway porque justamente este es el tablero de medida por piso de la instalación, ¿ya? Pongamos en el caso que sea un strip center que tenga 9 tiendas en el segundo piso, ¿ya? Para ejemplificarlo mejor, ¿bien? Y con esto entonces en el piso vamos a estar midiendo entonces esa energía. ¿Qué vamos a tener acá o que tenemos en la imagen? Un ducto de barra, ¿cierto? Que está llevando la energía por piso en este caso, y desde esta energía por piso nosotros ya estamos empezando a tomar la lectura, ¿cierto? Vamos a tener el plugin de derivación, que también está en este ducto de barra, está el ducto de barra, acá está el plugin de derivación, entra al tablero de medición y acá está el tablero entonces por piso con los contadores por departamento, en un ejemplo de departamento. Bien, entonces luego de esto se va a separar y voy a poder entregar la energía a cada uno de los departamentos, pero con la medida respectiva. ¿Se requiere algún elevador de señal según la distancia? Juan, no necesitamos un elevador mientras, en el caso del protocolo Modbus, ojo, no necesitamos un elevador mientras no superes tú los 1000 metros, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este fue un caso bien interesante que me lo plantearon una vez de una autopista. Está bien interesante, porque en las autopistas tienen también en determinadas ubicaciones los tableros de medida, ¿ya? Y en ocasiones les pasa que de un tablero a otro pueden llegar a tener más de 1000 metros de distancia, ¿ya? Pero ahí en esos casos, por ejemplo, lo que conviene realmente hacer cuando ya supero los 1000 metros de distancia entre una ubicación a otra y yo de todas maneras quiero tener esa información, lo que conviene tener más que unos multiplicadores o amplificadores de señal para el Modbus y llegar más allá, conviene empezar a hacer microredes, ¿ya? ¿Qué significa eso? En esta ubicación yo ya paso la información a una pasarela y la comunico, ¿cierto? Pero ya en un entorno Ethernet. Y ese entorno Ethernet puede responder a una red Ethernet más grande, ya en una red que tú perfectamente puedes tener con fibra óptica para alcanzar distancias más grandes o una red más compleja, ¿ya? No aconsejaría, creo que no es tan conveniente en ese caso amplificar o empezar a trabajar con Modbus, ¿cierto? Sino que ya llevarlo o tratar de llevarlo a un entorno Ethernet que te va a permitir por lejos hacer también más cosas, ¿cierto? Te va a permitir obviamente tener otro tipo de medios si es que tú quieres comunicar distancias mayores, ¿bien? Con medios me refiero a cables de cobre, cables de fibra, microondas u otros sistemas finalmente inalámbricos, incluso de transmisión, que sean necesarios, ¿bien? Entonces, acá tenemos el ejemplo que estábamos viendo, tenemos distintos medidores, fíjense, esos distintos medidores se van entonces a esta pasarela, ¿cierto? Y esta pasarela a su vez entrega la información a un switch, ¿cierto? Que en este switch además vamos a tener la interconexión a la red donde va a estar mi web server y donde también va a estar mi integrador de energía, ¿ya? Podría estar mi integrador de energía o podrían ser ustedes mismos como gestores energéticos, ¿cierto? Que están ahí haciendo el trabajo con esa información, ¿ya? Ahí ya vamos a tener acceso finalmente a todas las medidas de energía que tenemos disponibles. Bien. A ver, ¿qué otro tipo de aplicaciones podríamos tener presentes también? Obviamente el corte o la interrupción finalmente de algunos circuitos en determinados horarios que nosotros no queremos que la luz esté encendida, la intervención, por ejemplo, de los aire acondicionados o distintos sistemas de proyección, ¿cierto? En algunos recintos a través de contactores, ¿cierto? Yo puedo ir a través de contactores y operar finalmente y desconectar ese tipo de instalaciones. Vamos a poder tener la supervisión, ¿cierto? De otras variables a través, ¿cierto?, del sistema CXQO. Por ejemplo, EMS permite, ¿cierto?, tomar y cuantificar otra información a través de módulos que lo que hacen es leer pulsos. Ya ustedes saben que muchos de los medidores o distintos elementos que encontramos en la industria informan, cuantifican el distinto elemento que miden a través de un pulso. Por ejemplo, algún medidor de agua o alguna válvula va a poder emitir un pulso por cada litro de agua que esté entregando, por ejemplo. Y ese pulso yo sí lo puedo procesar como una medida dentro del sistema de gestión de energía, ¿ya? Pero ojo, acá siempre hago la aclaración, Legrand no vende medidores de agua, ¿ya? No tiene válvulas de este tipo, ¿ya?
pero sí tiene la posibilidad de llevar el pulso, ¿cierto?, hacia el medidor o hacia el sistema de gestión de energía, ¿ya? Incluso podrían, por ejemplo, hay medidores que entregan también por cada kilowatt un pulso, ¿cierto? O incluso algunos la señal in situ eléctrica, otros incluso pulsos ópticos, ¿ya? Que también se da. En este caso hablamos de poder incorporar pulsos eléctricos, ¿ya? Directamente al sistema de medida. ¿Bien? Fíjense acá en este otro ejemplo también, ahí tenemos nuevamente esto funcionando en el mundo Ethernet. Acá nos podemos conectar de forma inalámbrica a través de una red Ethernet. Acá todos los elementos de señalización, de control, medidores y otros que pertenecen al sistema MSX Cubo lo tienen funcionando a través de un Modbus, ¿ya? Y posteriormente acá el EMS, ¿cierto? También nos permite interactuar sobre las protecciones, que era lo que nosotros ya habíamos conversado en un inicio, ¿ya? Incluso al punto de que nosotros podamos ir e interactuar sobre incluso interruptores de corte en aire, o sea, elementos de gran potencia, yo voy a poder interactuar de manera remota, ¿cierto? Y darle una apertura, ¿cierto? A ese circuito o reponer ese circuito, ¿cierto? En el caso de que sea necesario de manera remota. Bien. ¿Qué tenemos acá? Los dos tipos de web server. Entonces, vamos a tener un web server, si se fijan en esta parte de acá, más grande, con la capacidad, ¿cierto? Una capacidad de albergar varios o de comunicarse, ¿cierto? Con varias pasarelas, hasta 255 puntos, ya habíamos dicho. Y por otro lado, acá vamos a tener un web server más chiquitito. Y esto me interesa harto que lo puedan tener en consideración. ¿Por qué motivo? Porque me ha pasado en varias oportunidades donde dicen, chuta, yo tengo una instalación, pero son 10 puntos de medida, por decir una cosa, ¿ya? O 9 puntos de medida, y estoy obligado a tener que colocar una pasarela, ¿cierto? Con 32 puntos o para 32 puntos de medida, y además colocar el web server que soporta los 255 puntos de medida. Ya, eso no es necesario, ¿vale? Cuando yo tengo una instalación más pequeña, cuando yo lo que quiero medir son menos zonas, ¿cierto? O menos medidores de frentón, existe la posibilidad de tener un web server de hasta 10 puntos que trabaja integrado, o sea, es web server y es pasarela a la vez, y son hasta 10 puntos de medida. ¿Ya? Entonces, para todas estas instalaciones más pequeñas, no piensen que hay que implementar el sistema completo con pasarelas, con web server, finalmente con un sistema mucho más amplio, sino que también existe la posibilidad de recurrir a este tipo de elementos. Bien, entonces el web server, ¿cierto? Este servidor web de energía nos permite monitorear, controlar y configurar web browser. Ya nos permite, ¿cierto?, funcionar con varios protocolos sobre Ethernet, incluso con el FTP. Significa que vamos a poder intercambiar archivos con el web server. Significa que yo voy a poder extraer la data, vamos a ver en un formato Excel de este web server. Es compatible con PCs, con smartphones, con tablets. Desde distintos elementos yo me voy a poder conectar a ese web server. Ya tiene obviamente distintos puertos dependiendo del equipo que sea, niveles de acceso de visualizador, de operario, de configurador, de administrador. Yo puedo establecer qué tipo de permisos tienen las personas para ver o para ingresar a esta plataforma. ¿Ya? Tiene una cantidad de usuarios ilimitado, tiene una memoria interna de almacenamiento, ¿cierto? También tiene acceso a FTP, ya lo habíamos dicho, montaje a panel o Real DIN, ¿cierto? Y son varias referencias que tenemos ahí disponibles en eso. Bien, entonces el web server a la larga, como dijimos, va a ser este concentrador de la información, y que cuando yo me conecte a él digitando una dirección IP propia, ¿cierto?, de este web server, yo voy a poder ver, ¿cierto?, una interfaz como la que se ve acá, donde voy a poder hacer gestión, ya donde yo voy a poder ordenar mis distintos circuitos que esté midiendo, clasificarlo. Esto no está predefinido. Yo nombro finalmente a mi agrupación de medidores. Yo tengo, por ejemplo, varios medidores en la parte de iluminación, le coloco iluminación, si es interior, si es exterior, o no sé, caldera, por ejemplo, si es algo eléctrico, si me voy, por ejemplo, al aire acondicionado, también puedo separarlo como aire acondicionado. Yo ordeno esta parte según mi criterio, según cómo para mí sea más fácil después gestionar, ¿ya? Y voy a tener siempre la información, como ya habíamos dicho, de forma horaria, diaria, mensual y anual, y en comparativa un año con otro. Fíjense que acá hay líneas más rojas y líneas más tenues. Eso lo que hace es mostrarme cómo fue este año y cómo fue el año pasado. Entonces, visualmente va a ser bastante sencillo ver si estoy mejor o peor de lo que estuve el año anterior. Bien, esta información yo la voy a poder descargar, ¿cierto? E incluso
yo voy a poder asignarle tarifas. Ya, si yo conozco cuánto es lo que yo pago por energía, yo voy a poder incorporarle la tarifa, ¿cierto?, de energía a mi EMS, ¿cierto? Y esto me va a mostrar ya en dinero, para que duela, ¿cierto? En dinero, para saber realmente cuánto estoy gastando en energía, ¿cierto? Cómo se está utilizando esa energía, incluso ya de manera contable en dinero, ¿vale? Entonces voy a tener esa posibilidad y voy a poder, como les decía hace unos segundos, descargar esta información en un archivo Excel, ¿ya? ¿De qué me va a servir esta información? Cuando yo realizo un plan de gestión de energía, cuando yo necesito presentar planes de gestión de energía, yo necesito establecer líneas base de energía, ¿ya? Y estas líneas base de energía requiere de información, ¿cierto?, de un año atrás para poder establecer cuáles son las variables que afectan más el consumo, cuál es lo que yo tengo que interrelacionar. Es información que se necesita trabajar, ¿ya? Por tanto, poder extraer esta información en un archivo Excel es de gran ayuda, es valioso, ¿ya? Para poder hacer eso después. Bien, ¿qué les dejé yo aquí? Les dejé en esta presentación un ejemplo de un strip center, ¿ya? Entonces, aquí les coloqué que es un strip center que alberga 18 tiendas, ¿cierto? La infraestructura de esto tiene 2 pisos, tiene 9 tiendas por piso. La empresa que está desarrollando el proyecto necesita definir, obviamente, los medidores de energía eléctrica. Entonces, les puse aquí un caso, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan revisar y obviamente les dejé después la solución, ¿ya? Entonces, acá van a ver que llega un tablero general, que existen medidores, ¿cierto? Que se mide finalmente este general a través de transformadores de corriente, como ustedes ven acá, ¿cierto? Y que tenemos tableros por cada uno de los pisos y en esos tableros vamos a tener, ¿cierto?, nuestros medidores con sus respectivas protecciones, ¿bien? Y ahí obviamente les dejé indicado desde dónde llega con Modbus, ¿cierto? Fíjense que ahí está con Modbus y esto es alimentación del web server. Ya, acá va efectivamente la energía y por el otro lado vamos con Modbus y acá ya salimos con TCP/IP. O sea, acá ya nos vamos a poder conectar con un computador o hacia una red general. Bien, entonces eso es a modo de ejemplo y ahí les dejé también las referencias, ¿cierto? Para que ustedes tengan ahí la posibilidad de ver esas referencias. Fíjense que el web server que estoy utilizando acá es un web server de 32 puntos de medida, no de 255 puntos de medida. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, a veces, si no conocemos la oferta completa o la solución en global y pensamos que, chuta, para medir 10, no sé, 10 locales voy a tener que implementar el de 255 puntos, estoy equivocado. Ya ahí estoy, hay que mirar, ¿cierto? Porque existen web servers, insisto, integrados con la misma pasarela, ya donde voy a tener 32 puntos de medida, incluso existe uno de 10 puntos de medida. ¿Vale? Entonces ahí les dejé el ejemplo, para que ustedes lo tengan ahí a la mano, les dejé el ejemplo de una infraestructura, les dejé, ¿cierto?, el cómo se establecería ahí los tableros respectivos y les dejé también la ubicación. Ya, esta es la referencia y esto que está entre paréntesis ahí es el número de la página de catálogo, ya para que no se confundan con que sea parte de la referencia, debería lo separado, pero ese es el número de página de catálogo. Bien, entonces ahí ya tenemos la idea, por ejemplo, de esta aplicación en un strip center, ya en algo donde se podría utilizar. Otra de las aplicaciones que podemos ver es un edificio a renta. Ya en el caso de los edificios a renta, ya lo habíamos dicho, es necesario medir por cada inquilino, ¿cierto? Como lo establece el reglamento. Entonces, fíjense acá en este diagrama general, ¿cierto? Vamos a tener nosotros nuestro ducto de barra, ya habíamos dicho, esto es un caso de un edificio, fíjense que acá hablamos del piso 19, 20 y 21, ¿cierto? Estamos en esos pisos mirando, ¿ya? Y por tanto vamos a tener un ducto de barra que recorre la vertical de este edificio, ¿cierto? Y este cuadradito que vemos acá es nuestra caja plugin, de acá es donde se está sacando la energía, tal como lo vimos en el esquema anterior, ¿cierto? Y esa energía va a un tablero de piso, que es el que va a concentrar la medida de cada uno de los departamentos. Fíjense que acá está en el piso 21, departamento 21, 12, 11, 8, 7, 6, etcétera, ¿cierto? Y vamos a estar suministrando la energía a ese piso y midiéndola desde la cabecera con este tablero de piso. Bien, voy a avanzar a la siguiente. Aquí ya entonces vemos un poquito la vista por piso. Fíjense que ahí ya vemos la vista por piso y acá tenemos nuestro tablero de piso. Nosotros recibimos la energía, ¿cierto?, desde el plugin del ducto de barra, ¿cierto?, en una protección general, muy parecida a lo que vimos anteriormente, ¿cierto? Cecilia me dice, Salvador, ¿cuál es el catálogo? Cecilia, es nuestro catálogo general de Legrand. Lo pueden descargar desde legrand.cl, se van arriba a la sección descargas, creo que dice, ¿ya? Y ahí pueden descargar el último catálogo. Entonces ahí van a tener catálogo
y en el ejercicio que yo les compartí tienen hasta el número de página, entonces ahí ya puedan hacer el match perfecto de la solución. Entonces, vamos a recibir la energía a través de, ¿cierto? Dijimos, saliendo del plugin del ducto de barra, va a entrar a la protección y de la protección se va a ir derivando a cada uno de los medidores. Fíjense que es importante, se coloca una protección para proteger el medidor, ¿ya? Tienen que considerar la protección para proteger ese medidor. Fíjense que yo voy a volver atrásito. Yo acá la contemplé también, ¿ya? Está contemplada. Fíjense dónde está ITMD. Acá, un interruptor termomagnético de un polo de 32 amperes, ¿cierto? 18 porque era uno para cada medidor. Coincide con la cantidad de contadores, en este caso, del ejercicio 18-18. ¿Ya? Entonces, yo tengo que colocar un medidor, ¿ya? Yo tengo que colocar un medidor, una protección, ¿cierto? Para cada uno de los medidores, para obviamente protegerlo ante cualquier cierto problema que pueda existir. Bien, entonces, se sale de ese tablero, acá tenemos una imagen, ahí está la protección, ¿cierto? Está su respectivo medidor, ¿vale? Y ellos están comunicados por cable Belden, ¿cierto? El cable RS485. Si se fijan ahí en la parte superior, está no solo la alimentación de los medidores, sino que además está, ¿cierto? El cable de comunicación en esta cascada, en esta cadena que ya habíamos dicho. Bien, entonces los medidores van a unirse en esta cascada daisy chain, en esta daisy chain, ¿cierto? En esta cadena de comunicación Modbus, ¿cierto? Hasta 32 unidades. Bien, entonces dentro de este chafe eléctrico, donde está en el piso, vamos a tener obviamente el ducto de barra o si es otro tipo de canalización que trae la energía en el general, vamos a pasar, ¿cierto? Por la protección general y vamos a entrar a nuestro tablero de piso. Bien, acá por ejemplo es ducto de barra, lo que vemos acá es ducto de barra, ¿cierto? Con un ITM en el plugin, ¿cierto? Que deriva posteriormente al tablero y del otro lado tenemos una escalerilla que es para llevar comunicación o otro tipo de elementos, ¿ya? Entonces, el cableado finalmente Modbus por piso, ¿cierto? Y posteriormente después al llegar al Ethernet también necesita un espacio de canalización, por tanto hay que contemplarlo dentro de esa necesidad. Bien, entonces la comunicación Modbus es el protocolo ya de comunicación, dijimos, muy conocido, muy utilizado, ¿cierto? Se utiliza el cable Belden 9842 o el cable RS485 en general, ¿cierto? Para este tipo de comunicación. Y lo que vamos a tener acá es que cada uno de los tableros por piso que vimos en el ejemplo, ¿cierto? Teníamos el piso 19, 20 y 21, van a ir con este cable de comunicación Modbus, ¿cierto? Hacia las pasarelas, ¿ya? Recuerden que este cable acepta distancias de hasta 1000 metros, por tanto vamos a poder llegar sin problema, les aseguro que vamos a poder llegar sin problema con el cable, ¿cierto? Hacia, por ejemplo, el tablero donde se van a encontrar estas pasarelas. Este es nuestro tablero de conversión. Esto se encuentra localizado en una zona del edificio. Ustedes pueden dejarlo en la parte inferior, la superior. Ahí ustedes decían habitualmente más cercano, ¿cierto? De donde van a estar las redes o la conserjería, ¿cierto? En esos espacios. Y vamos a tener nuestro tablero de conversión. Acá vamos a transformar RS485 a Ethernet para disponer después, ¿cierto? A los sistemas de gestión. Bien. Como este tablerito. Fíjense que en este tablero entonces tenemos nosotros acá las pasarelas, todos los gateways están instalados en ese tablero, ¿ya? Y si vemos acá, entra un manojo grande de cables, ¿cierto? Grises, espero que lo alcancen a ver ahí. Grises que son el cable Belden, ¿ya? Este es el cable que viene de los otros pisos, de los tableros de medida de los otros pisos. Va a bajar, ¿cierto? Al tablero y van a ir ingresando las distintas daisy chain, las distintas, ¿cierto? Pasarelas, perdón, cadenas, ¿cierto? De medidores van a ir ingresando a cada uno, ¿cierto? De estas pasarelas, ¿ya? ¿Cómo sería la forma más ordenada de poder llevarlo? Obviamente sería llevar todo lo de un piso a una pasarela y tener una pasarela por piso, ¿ya? Ahora, si el edificio que ustedes están viendo tiene pocos departamentos, por decir algo, no sé, vemos que tiene, no sé, 10 departamentos por piso, ¿cierto? O que finalmente es más complejo, ustedes pueden tener una pasarela cada, no sé, 3 pisos, por ejemplo. Hacen la daisy chain con los medidores entre los tableros por piso y luego esa llega a una de estas pasarelas. Bien, entonces en la parte superior, si se fijan ahí, están llegando los cables de la daisy chain y luego tenemos estos cables azules que se ven acá, que no son más que cables Ethernet con conectores RJ45, ¿cierto? Que lo que están haciendo es conectar esta pasarela a los switch que yo tengo acá abajo.
Fíjense que ahí abajito están los switch, ¿cierto? De conexión, donde están llegando todas las pasarelas, y por el otro lado, acá tengo los web servers. Fíjense que hay dos web servers que están energizados, alimentados ahí, y también con su respectivo cable Ethernet llegando hacia el switch. Bien, y con eso ya tengo una infraestructura armada. ¿Se dan cuenta? Y yo ya tengo la posibilidad ahora de conectarme, si este switch, por ejemplo, acá yo veo que son todos switch, probablemente más abajo, ahí lo desconozco, haya alguna especie de router o de elemento que nos permita hacer una conexión inalámbrica, ¿cierto? Pero ya con esto yo podría ingresar sin ningún inconveniente. ¿Cuánto es la corriente máxima, o más bien la protección máxima que se debe poner para proteger el medidor? 32 Jan. Ya, hoy estoy súper ciego. 32 amperes Jan basta y sobra. Ya, de hecho, dejamos un poquito más arriba la referencia para que la puedas tener. Bien. Entonces, acá tenemos la pasarela. Fíjense, en la pasarela vamos a llegar con la alimentación, vamos a llegar con el Modbus, era por abajo, la alimentación era la que estaba por arriba. Vamos a alimentar arriba con 220 de la pasarela, vamos a llegar abajo con el Modbus y vamos a tener nuestro cable Ethernet también para después llegar a nuestra red. Bien, no sé si el esquema ahí está quedando más claro. Esto es lo que vimos en ese tablero. En ese tablero nosotros tenemos varias pasarelas, esas pasarelas entran a un switch y ese switch además nos permite tener el web server, ¿ya? Y con eso nosotros ya podemos ingresar, ¿cierto? Desde cualquier otro equipamiento, computador, tablet, teléfono, ¿cierto? O estando en la instalación o estando fuera de la instalación de ser necesario. Bien, entonces esa aplicación está bien interesante, ya insisto, se necesita para los edificios de formato de edificio a renta, pero ojo, en los ejemplos que mostramos, la infraestructura es la misma, la estructura es la misma, ya sea para un edificio o ya sea para una... Lo que puede cambiar es la forma en que estamos llegando con la energía. Puede ser conducto de barra, puede no ser conducto de barra, ¿cierto? Pero finalmente la infraestructura de la medida es igual, ¿ya? Entonces, el web server de Legrand nos va a permitir entonces tener hasta 765 puntos de medida, ¿ya? En el caso de los más grandes agrupados. Y nosotros vamos a poder entregar esta información a un BMS externo, ¿ya? Eso significa que nosotros vamos a poder entregar la información a un BMS del edificio o incluso a una tercera persona o empresa que haga la gestión propiamente tal de la energía. Ya eso es factible, este esquema también ya lo habíamos visto, entonces podemos mandarlo hacia un Energy Integrator, un gestor de energía, ¿cierto? O alguien que se preocupe a la larga de hacer algo con esta información. Bien. Todos los medidores, ¿cierto? Deben ser configurados, vienen con una dirección igual por defecto. O sea, cuando yo compro un medidor, viene por defecto con una dirección Modbus. Por tanto, si yo simplemente los conecto, hago la IC chain y no me preocupo de configurar la dirección propia para cada medidor, va a ser un desastre, ¿cierto? No va a funcionar correctamente, ¿vale? Entonces, necesito configurar la dirección Modbus, ¿cierto? En cada uno de ellos, ¿bien? Y puesta en marcha, luego de configurar los equipos, se realiza una revisión del sistema, se revisa que todos los equipos estén midiendo y entregando la medida en la dirección adecuada. Bien, eso es súper relevante también. Bien, ya habíamos visto entonces este slide, porque está en otro ejemplo, ¿cierto? Pero aquí ya nosotros vamos a poder gestionar, como habíamos dicho, nuestros consumos, ordenar. En este caso, ¿cierto? Podría ser por piso, yo podría agrupar medidores por piso o agrupar, ¿cierto? Por departamento, ahí ya. Yo decido el cómo la ordeno, pero ya voy a tener la opción de tener la información, administrarla, extraerla, verla, ¿cierto? Y poder trabajar de mejor manera con ellos. Bien, entonces, es importante este concepto, ¿cierto? Existe, obviamente, distintas medidas, distintas formas de hacer, de mejorar el desempeño energético en las instalaciones. Ya no se olviden de eso, que desde la distribución de la energía, el uso de los transformadores, como lo han visto en webinars anteriores con Nicolás, el uso de transformadores verdes, ¿cierto? Para tener un mejor desempeño en eficiencia energética, el uso de ducto de barra, ¿cierto? Tantos otros elementos que tiene el portafolio de Legrand que nos van a permitir, ¿cierto? Hacer gestión de energía. Se le suma también, ¿cierto? Lo que vimos ahora a través del Energy Management System, que nos permite hacer una gestión activa. Acá realmente vamos a poder ver y decir, chuta, estamos consumiendo más que el año pasado, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el sistema que está consumiendo más o que está escapando de lo que teníamos previsto y qué hacemos para corregirlo? Que eso es lo importante a la larga de este tipo de sistema. Bien, eso era lo que teníamos preparado para el día de hoy.
estuvo intenso, estuvo intenso. Este tema es súper interesante, esa es la verdad. Es muy interesante la parte de lo que está sucediendo a nivel de eficiencia energética, y es importante nosotros que tengamos bien claro también el cómo finalmente nosotros hacemos gestión o qué posibilidades de gestión tenemos, cómo respondemos ante las solicitudes de infraestructuras más complejas que nos puedan pedir, porque insisto, antes bastaba con poner el medidor en el panel. ¿Ya? Ahora ya no basta solo con eso en algunas instalaciones. Bien, entonces, denme un segundito, por favor. Les voy a colocar la encuesta de satisfacción en pantalla, ¿ya? Porque si no, no tengo forma de saber. Déjenme colocarles la encuesta en pantalla de inmediato para que ustedes me cuenten, obviamente, su apreciación del webinar de hoy, en qué podemos mejorar. Espero, mira, ahora traté de agregarle igual algunos ejercicios un poquito más prácticos dentro de, ¿cierto? Mostrarles más o menos cómo sería una ubicación de un caso. Todo ese tipo de cosas sé que nos ayudan, obviamente, a entender mejor los sistemas y nos facilitan el trabajo también, pues, ¿cierto? Nos facilitan el hecho de que si, oye, me están pidiendo que mida 10 partes, ¿cómo lo hago? Listo, me voy a la presentación y ahí puedo encontrar, ¿cierto? Un par de ejemplos en la presentación. Bien. Eso entonces es lo que tenía preparado. Nuevamente les pido ayuda ahí con la encuesta de satisfacción. No me queda más que desearles a todos un buen fin de semana. Espero que tengan, que los que estaban tal vez descansando y hicieron una pausa para conectarse al webinar, se lo agradezco un montón, obviamente, ¿cierto? Hay una convocatoria de más de 100 personas, así que fue muy bueno, ¿cierto? El que puedan continuar con esto. Darle las gracias, desearles un muy buen fin de semana, que descansen, ¿cierto? Y que obviamente no se pierdan los que vienen la próxima semana, porque la próxima semana se empiezan a cerrar los ciclos. Por lo menos el de sistemas de potencia se finaliza el día viernes, próximo viernes, con la parte de electromovilidad, ya que también está súper interesante. Nicolás Vera ahí cierra su ciclo, ¿cierto? Y el día lunes, para los que están viendo Data Center, continuamos, ¿cierto? También con el ciclo de Data Center, la parte de canalizaciones, que también es súper relevante. Bien, eso, un fuerte abrazo para todos, que estén muy bien, buen fin de semana, seguimos en contacto, que estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales.
sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.